¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, muchas de ustedes ya habían visto el adelanto que les di de este cuerpo base en Cometa Crochet en Facebook. Ahí se las presenté. Está precioso este cuerpo base, véanlo. Es completamente articulado, pero sin alambres. Lo vamos a ir articulando, como pueden ver en la imagen, como vayamos tejiendo. Miren qué bonita se ve, qué bonitas posturas podemos lograr con este nuevo cuerpo base. Ojalá les guste y se animen a realizarlo. Otra cosa que también quiero comentarles, que no le vamos a coser la cabeza. En esta ocasión vamos a hacer el cuerpo base sin costuras en el cuellito. Muy bien. Así es que, como ven, queda preciosa, de 38 centímetros, queda de muy buen tamaño. Antes de lo que ustedes se imaginen, ya le vamos a estar haciendo ropita, pero si ustedes lo terminan, están en toda la libertad de hacerle los cambios de ropa que ustedes decidan. Pero aquí en el canal, obviamente que le vamos a hacer cabellito, ropita, zapatitos, en fin. Así es que vayan preparando sus materiales. En un momento les voy a dar la lista, que bien rápido la vamos a terminar de realizar. Como siempre, les pido que se suscriban, den like en este momento, por favor, en este momento den like, activen la campanita de notificaciones, comenten y compartan. Sus me gusta ayudan mucho al crecimiento del canal, así es que ayúdenme con eso, por favor. Comenzamos. Pues como ya vieron, amigas, miren qué bonita queda nuestro cuerpo base. Bueno, yo le digo, le hablo como si fuera una mujercita, pero con esas pestañotas, pues yo creo que sí vamos a hacer una niña con este cuerpo. Ya sabemos que si queremos hacer a un niño, pues simplemente no le ponemos pestañitas, y eso ya nos ayuda a que parezca un niño. Pero vean qué bonitas posturas vamos a lograr, amigas. La verdad es que estoy bien contenta con el resultado. Un poquito estar haciendo y deshaciendo, pero pues salió como yo lo estaba planeando. Así es que ojalá se animen a realizarlo junto conmigo. La verdad es que vale mucho la pena. Las posturas tan naturales que vamos a lograr, bueno, no se logran de ninguna otra forma. Vean qué bonita quedó, amigas. Miren, como les decía, mide 38 centímetros y lo medimos desde la cabecita hasta la punta del piecito. Miren, aquí la cámara no ayuda mucho porque no está ubicada en el centro del piecito, pero mide 38 centímetros. Aparte, ahí le estoy doblando el piecito, ¿no? Miren, estiremos bien. Y miren, ahí está, 38 centímetros, amigas. Si lo miden a la parte trasera del talón, que quedó un poquito más levantado, ahí sí les va a medir un poco menos. Amigos, amigas y amigos, y quiero aclarar, miren, este cuerpo base yo lo tomé como idea de un tutorial que vi de un canal de turcas, de unas compañeras tejedoras turcas. Yo vi cómo ellas tienen este tipo de articulaciones. Pues yo obviamente no entiendo turco, y bueno, ya fui sacando mi propio cuerpo base basándome en pues cómo vi que ellas articularon tanto las rodillas como los bracitos. El cuerpo base es muy diferente al que yo vi. Como no entiendo turco, pues lo fui sacando yo como pude. Pero sí, la idea es de las compañeras turcas que tejen excelente. Solo quería dar ese crédito y aclararlo. Muy bien, pues vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para realizar el cuerpo base. Vamos a comenzar con hilaza de color carne. Es de la marca Sinfonía. El material que usé es de marca Sinfonía. Sinfonía siempre nos pide trabajar con crochet de 3 milímetros. Yo trabajo con crochet de 2.5, pretendiendo que las puntadas queden bien cerraditas y no se vea el relleno y mucho menos se salga. Muy bien.
Hay cuerpos base que los hacen con tonos de tez un poquito más oscura. Ustedes, depende del proyecto, ya pueden decidir con qué material hacerlo. Con este de color carne vamos a hacer prácticamente todo el cuerpo de la muñequita, a excepción de la ropa interior, que le vamos a hacer con este de color blanco. Muy bien. Pues eso es todo en cuanto a hilaza, solo son esos dos colores. Vamos a requerir un poquito, no tan poquito como están viendo en la imagen, más, este solo es una muestra, un poquitito de hebra de color blanco. Esta la necesitamos delgada, ya sea que utilicen hilo de bordar, que es más delgado, o la hilaza hilaza de sinfonía consta de 6 hebras, pueden dividirla en 3 y con esas 3 vamos a realizar las cejas y pestañitas de nuestro cuerpo base. Muy bien, eso es todo en cuanto a hilazas. Vamos a requerir ojitos de seguridad del número 14. A mí me gusta usar los ojos grandes, esto ya es a gusto y elección de cada uno de ustedes. A mí me gusta así. Vamos a usar, como les dije anteriormente, crochet de 2.5, depende de la tensión que ustedes usen al trabajar, aguja lanera, marcador de puntos, las tijeras que se vinieron con todo y el relleno sintético y vamos a requerir algunos alfileres para colocar las orejitas y los bracitos cuando tengamos que coser. Eso es lo único que vamos a coser. Recuerden que en esta ocasión no vamos a coser la cabecita, la vamos a tejer desde los pies hasta la cabeza. Fíjense que desde hace tiempo estaba yo con la idea de realizar un cuerpo base que no tuviera alambres. Articular los cuerpos base con alambres como lo hacemos regularmente en el canal no es inseguro. Nosotros protegemos muy bien esos alambres con cinta y no es inseguro, pero pues para mayor seguridad muchas de ustedes no quieren utilizar alambres, pues afortunadamente tomé esta idea de nuestras amigas turcas que tejen excelente, son una maravilla y pues aquí está el nuevo cuerpo base. Ay, ¿saben qué se me estaba olvidando, amigas? Vamos a utilizar una barra de silicón gruesa. Una barra de silicón gruesa que vamos a poner aquí. Ese va a ser el soporte para nuestra muñequita. Por favor, no se les olvide la barra de silicón gruesa para que la cabeza quede bien firme y se sostenga perfectamente. Es que no tengo una barra de silicón a la mano, pero así pídanla, una barra de silicón gruesa. Y eso es todo. No va a haber, como repito, necesidad de usar alambres y la cabecita la vamos a ir tejiendo junto con el cuerpo. No la vamos a tener que coser. Muy bien, vayan consiguiendo sus materiales que vamos a empezar muy pronto a realizar este proyecto.